Bueno, entramos en la segunda parte de este tema, que es digamos, la parte central, dedicado fundamentalmente a la respuesta humoral y la respuesta celular que hemos visto antes. La respuesta humoral, recordar, era la que corría a cargo de los anticuerpos, ¿vale? Y los anticuerpos eran moléculas, recordar, de naturaleza proteica, segregadas por un tipo de linfocitos B llamados células plasmáticas, que veremos más adelante. Entonces, lo primero, naturaleza, concepto, estructura y tipos de anticuerpos. Esto ha caído muchas veces en selectividad. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas de estructura cuaternaria, tienen una estructura muy característica, como estáis viendo aquí, formada por dos cadenas pesadas que se llaman, dos ligeras, unidas mediante puentes disulfuro. Aquí tenéis otra representación, esta forma característica de Y, repito, si miráis los ejercicios de selectividad, ha caído en varias ocasiones. Aquí tenéis una animación más de los anticuerpos, las dos cadenas pesadas, las dos cadenas ligeras. Estas moléculas son segregadas por las células plasmáticas, ¿vale? Los puentes de hidrógeno, una región que se llama constante, región constante, y esta de aquí, regiones variables, ¿vale? Hay 5 tipos de inmunoglobulina o de anticuerpos que se nombran con letras M, G, A, D, E. Ahora están muy de actualidad las IgM y las IgG, que forman parte de, o que es lo que se mira en las pruebas estas que se hacen, los test serológicos para detectar la posible infección por coronavirus, ¿vale? ¿Me las tengo que saber todas? No, nos piden algunas cositas. Por ejemplo, de las IgM, pues que serían las primeras en aparecer tras una infección. Las G aparecen después de las M y son las únicas capaces de atravesar la placenta, por tanto proteger al feto. Las A, las IgA, son las que están presentes en secreciones, en la saliva, en la leche materna. De ahí la importancia de amamantar a los bebés, si es posible la leche materna mucho mejor que los biberones, que las leches maternizadas, porque por muy buenas que sean, lo que no van a contener, contendrán todos los nutrientes, pero lo que no van a contener son estos anticuerpos que les da inmunidad y protege al bebé pues durante el periodo de amamantamiento y mientras va desarrollando más su sistema inmunitario. Y las IgE, que son las que se relacionan con la respuesta alérgica. ¿Qué células hemos dicho que fabrican los anticuerpos? Pues un tipo de linfocitos B, ¿vale? Los linfocitos B tenemos muchos tipos, muchas estirpes. Frente a la presencia de un determinado antígeno, se activa solamente una de esas líneas, ¿vale? Por ejemplo, para este antígeno que han puesto aquí con esta forma, se activaría esta línea de linfocitos B. Para otro antígeno se activaría otro linfocitos B, a lo mejor esto, etcétera, ¿vale? Bien, ¿qué significa activación? Activación significa división, 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 mitosis, mitosis, mitosis. Por tanto, son células inmaduras, son células jóvenes, ¿eh? Se van multiplicando por sucesivas mitosis. ¿Para qué? Para hacerse muchas células que al madurar, la maduración o diferenciación, ¿en qué va a consistir? Pues si lo que tienen que hacer es sintetizar y segregar inmunoglobulinas o anticuerpos, que son proteínas, ¿en qué consistirá su diferenciación? Pues en que desarrollarán de manera notable el retículo endoplasmático rugoso, que es el lugar de síntesis, recordar, de proteínas que tienen que viajar dentro de la célula, en este caso hasta aparato de Golgi, para ser vertidas al exterior, ¿vale? Este linfocito B diferenciado maduro, productor de anticuerpos, es lo que se conoce como células plasmáticas, ¿de acuerdo? Que también han caído alguna vez en selectividad. Además de estas células plasmáticas productoras de anticuerpos, quedan linfocitos del mismo tipo activados en el torrente circulatorio. Reciben el nombre de células de memoria. Ya veremos que tiene mucha importancia en lo que veremos un poquito más adelante, en el apartado 6, la respuesta secundaria, ¿vale?
De momento lo dejamos aquí. ¿Cómo funcionan los anticuerpos? Pues al ser moléculas, reacciones químicas, reacciones que se conocen como reacciones antígeno-anticuerpo, ¿vale? Y de estas tenemos 4 tipos. La reacción de precipitación, en azul los anticuerpos, en amarillito los antígenos, lo que hacen es unirse. En un principio, antígeno y anticuerpo aquí serían moléculas solubles, al unirse precipitan, se vuelven insolubles. Reacciones de aglutinación, estas son las que van dirigidas, los anticuerpos se unen a los antígenos que están presentes en la superficie de células, ¿vale? De células que se consideren que estén infectadas o que se consideren extrañas. Esta reacción llamada de aglutinación es la que hicimos en clase con la sangre, ¿vale? En realidad, bueno, pues cuando poníamos la gotita de sangre lo que hacíamos era ponerle a esa sangre, ponerle anticuerpos tipo A, anticuerpos anti-B, ¿vale? Y según la reacción, pues así nos salía qué tipo de antígeno tenemos en los glóbulos rojos y por tanto a qué grupo sanguíneo pertenece, ¿vale? Otra reacción es la de neutralización. Los anticuerpos se unen a los antígenos y, por ejemplo, ¿no? en este caso lo que hacen es proteger a la célula de esos antígenos, los neutraliza, los bloquea. En cualquiera de los casos, sea precipitación o aglutinación, pues los fagocitos, los macrófagos, actúan luego limpiando todos estos productos de la reacción antígeno-anticuerpo. Incluso la unión de los anticuerpos a la célula, a bacterias o a células extrañas, pues digamos que estimulan o hacen más apetecible, por así decir, hacia los macrófagos para que fagociten, ¿no? Los hacen como más sabrosos, por así decir. Aquí hay una imagen en la que se representa un poquito más claro. Volvemos a tener imágenes de la reacción de precipitación, aglutinación, neutralización y opsonización. ¿Lo veis? Aquí nos han puesto el ejemplo de una bacteria que al unirse los anticuerpos a esa bacteria la hacen como más sabrosa para los macrófagos que los fagocitan, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos, insisto, cualquier unión antígeno-anticuerpo, sea de precipitación, aglutinación o neutralización, eso incita a la fagocitosis. Respuesta celular. Recordar que esta era a cargo de los linfocitos T. Los linfocitos T, que ya veremos, estas son las células principales, que lo que hacen básicamente es segregar unas perforinas que destruyen las células extrañas o las células infectadas, ¿vale? Por células extrañas, recordar que también podemos entender las células resultantes, tejidos, ¿no? Tejidos trasplantados, las células resultantes de un trasplante. Ese rechazo correría a cargo de los linfocitos T también, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, ¿no? Destruyen los linfocitos T, destruyen células que se consideran extrañas, bien por estar infectadas por virus, bien células tumorales, y esto es muy interesante, o bien células procedentes de trasplantes, etc. Bien, no solamente los linfocitos T son los que actúan, sino que también necesitan a los macrófagos que venimos hablando de ellos desde el principio del tema. ¿Por qué? Porque los macrófagos, lo que hemos dicho que hacen es fagocitar, ¿vale? Pues bien, además de fagocitar y descomponer, los macrófagos incorporan alguna molécula del patógeno, la incorpora a su superficie, ¿vale? La incorpora a su superficie junto con otras proteínas que tienen en la superficie que se conocen como complejo mayor de histiocompatibilidad. El complejo mayor de histiocompatibilidad tiene mucha importancia también en inmunología, puesto que son digamos que el sistema inmunológico hace este reconocimiento de estas proteínas que son propias, determinadas genéticamente. El sistema inmunológico tiene que reconocer las células, los tejidos propios, para diferenciarlos de lo extraño. Esto es muy importante. Si
Si no reconociera lo propio, pues se podría desencadenar una respuesta inmunitaria contra los propios tejidos, ¿vale? Que esto básicamente es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Bien, pues por eso es tan importante el complejo mayor de histiocompatibilidad, ¿de acuerdo? Proteínas determinadas genéticamente, por tanto específicas de cada individuo, que el sistema inmunitario a lo largo de su desarrollo, de su maduración, tiene que ir reconociendo para distinguir los tejidos propios de los extraños, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen los macrófagos? Los macrófagos, cuando fagocitan, descomponen y algunas de las moléculas del patógeno las incorpora a su superficie junto con el complejo CMH, ¿vale? Y este macrófago, fijaros como si pusiera un componente del patógeno, como si lo pusiera en su superficie, y ingresa en el torrente circulatorio, va hasta los órganos linfoides o linfáticos y allí lo que hacen es, digamos, presentarlos, ¿no? Se conocen los macrófagos también como células presentadoras de antígenos. En los órganos, en los ganglios linfáticos, en los órganos linfoides, volvemos a tener muchos tipos de linfocitos T, ¿vale? Fijaros aquí cómo los diferencian por la estructura en su superficie. Pues bien, según el antígeno que traiga el macrófago, solamente se va a activar una línea de linfocitos T, ¿vale? Todos estos linfocitos siguen siendo linfocitos inmaduros, exactamente igual que los B. ¿Y en qué consiste la activación? Pues lo mismo de antes, multiplicación, mitosis, 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 y para hacerse muchos, cuantos más sean, pues más pueden actuar, ¿de acuerdo? Bien, se habla de 3 tipos de linfocitos T. Los TH, o ayudadores, que se llaman también, o auxiliares, que ejercen una labor de estimular, mediante interleucinas, que veremos ahora un poquito, creo que en la siguiente diapositiva, pues estos linfocitos segregan interleucinas que estimulan a linfocitos T y a los B. Esto en alguna manera lo que se pretende es amplificar aún más la respuesta inmunitaria, ¿vale? Los citotóxicos, los TC o citotóxicos o efectores, estos son los que ejecutan realmente la acción inmunológica, los que segregan perforinas y destruyen las células extrañas, ¿vale? Y tiene que haber un mecanismo también de regulación. Una vez que digamos la infección ha remitido, pues tienen que bajar esa respuesta inmunitaria, ¿vale? Y eso corre a cargo de los linfocitos T supresores, ¿vale? Lo que hacen es segregar unas sustancias que, digamos, provocan que disminuya la respuesta inmunitaria, ¿vale? Y bueno, ya que tenemos esto, también me gustaría, como nuestro último un apartado que viene un poco más adelante, son las anomalías del sistema inmunitario. En la diapositiva anterior hemos hablado ya de las enfermedades autoinmunes. Pues ya que tenemos estos linfocitos aquí, pues también me gustaría que lo relacionaseis con otras anomalías, que lo pensarais. Por ejemplo, los linfocitos TH, los auxiliares, si estos son los que potencian y activan la respuesta inmunológica, ¿qué creéis que pasaría si estos linfocitos no funcionaran? Si los TH no funcionaran, ¿qué creéis que pasaría? Pues tic-tac, tic-tac, tic-tac. Posiblemente la respuesta inmunitaria sería deficiente, sería deficitaria, sería insuficiente. Estaríamos frente a una inmunodeficiencia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una imagen más de esta respuesta celular. El macrófago, célula dendrítica o macrófago, presentando a los linfocitos, presentando los antígenos a los linfocitos T inmaduros, se activa. La activación consiste en multiplicarse, ¿vale? Para cuanto más haya, más eficaz es la respuesta, y una vez que ya la infección o la enfermedad ha remitido o se está controlando, entonces estos linfocitos tienen que desaparecer, ¿vale?
pero quedan unos de memoria, que quedan pues circulando en el torrente circulatorio por si volviera a aparecer el mismo antígeno, ¿vale? Esto os lo pongo un poquito para que tengáis una idea de el sistema inmunitario es muy complejo, y aquí estamos dando solamente pinceladas. Entonces, con esta imagen lo que se trata de que veáis un poquito también la conexión entre todo esto que estamos hablando, ¿no? Los macrófagos también segregan interleucinas que digamos, estimulan a los linfocitos B y a los T, ¿vale? Y los TH o T ayudador también segregan interleucinas que activan a su vez a los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas, producir anticuerpos, son los que realizan la respuesta humoral, ¿vale? Y tanto de los T como de los B quedan linfocitos de memoria, ¿vale? Bien, esto que os he explicado lo tenéis también en este vídeo que os lo he puesto también en Classroom, que en apenas 3 minutos pues os cuenta también muy bien todo esto que estamos diciendo, ¿vale? Por si lo queréis repasar, son 3 minutillos, menos de 3 minutos. Y bueno, hasta aquí esta parte.